Aquí seguimos en Hoy por Hoy. Nos hemos bajado a la tele para hacer la ventana que abrimos todos los meses para el eixo atlántico, para hablar de numerosos asuntos que afectan a la eurorregión. Sí, que nos afectan muchos temas de los que se están hablando en Bruselas ahora, de los que se tienen que hablar y de algunos que ojalá se hable porque será un buen síntoma y una buena señal. Muchos temas encima de la mesa, así que en este repaso tenemos que hablar de muchas cosas que han sucedido en los últimos días, en las últimas semanas y en los últimos meses. Está aquí con nosotros el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jacobo. Para hacer este resumen del año, este balance, pero lo más inminente, lo más próximo, reunión del Eixo Atlántico en Madrid, en el Ministerio de Fomento, con el secretario general de Infraestructuras. Xoán, ¿qué sensaciones, qué valoraciones, qué buenas noticias nos deja esa reunión, que nos pueda dejar esa reunión? Bueno, después de más de 20 años tratando con todos los ministros que han pasado, tanto en España como en Portugal, la valoración, un poco y al hilo de la experiencia, es negativa. Oficialmente, bien, una reunión correcta, 2 horas de duración, hablamos de todo, pero el resultado, la sensación con la que yo salí es de que los temas nuestros no son prioritarios. En estos momentos está todo volcado hacia el Mediterráneo, no sé si por razones estratégicas, si porque allí hay un lobby empresarial de verdad, que es el que, bueno, todo el mundo sabemos que lidera Rey, el de Mercadona, que hacen campañas en televisión, que meten dinero, que se posicionan a favor del corredor del Mediterráneo. Yo todavía no he escuchado a ningún empresario importante, lo que yo entiendo por empresario, ¿verdad?, defender públicamente el corredor del Atlántico. Mediterráneo tiene mucha más población, tiene muchos más diputados, esos diputados condicionan un gobierno y, por lo tanto, los gobiernos que hay en España y cualquiera que pueda haber en el futuro, sabemos que van a ser gobiernos débiles, que no van a ser gobiernos a tenor de las encuestas y de la fragmentación política que existe, ¿verdad?, con una posición sólida y, por tanto, dependen mucho de los votos. Y están invirtiendo donde necesitan el voto. Luego, eso sí, hacen unos discursos de la España vacía, la despoblación, la crisis demográfica, pero es palabrería. Porque claro, si para combatir la despoblación tienes que hacer inversiones para generar desarrollo económico, pues no lo están haciendo. En el terreno práctico, empecemos por la parte positiva. La A76, la autopista, que viniendo de Ponferrada comunica Barco, Monforte y Ourense, y que por lo tanto va a ser la mitad de la conexión del interior. Luego falta la parte entre Monforte y Lugo, y hay que ver que entre Lugo y Ourense es la única ciudad nuestras que todavía no están comunicadas por autopista, ¿verdad? Bueno, esa parece que ya por lo menos hay una Casi obra... mejor por autovía, Xoán, para que no, bueno, autovía, efectivamente. Que no hagan autopista y, no. y los pobres lucenses o urenses tengan que... Tienes razón. Es que los términos de autovía y autopista son españoles, de la época en que Álvarez Cascos se inventaba aquello de alta velocidad, velocidad alta... Y porque, claro, tú vas por el resto de Europa y es autovía de pago, autovía de peaje, autopista o IP en Portugal. Bueno, en todo caso, la autovía, que es como está prevista, sí que va ya, no sé si al Consejo de Ministros de mañana o el de la próxima semana, ya va la licitación de otro tramo y están trabajando ya en un par de ellos más. Les plantearon tanto el alcalde de Monforte como el alcalde de Barco, a los que fui acompañando, ¿verdad? Le plantearon una alternativa muy inteligente, que era llevarla por Chantada para conectar con la Cagadora de Santiago, porque puede haber un problema serio, y es que un elemento positivo se vuelva en contra de otro elemento positivo. La declaración de Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad, lo que es más que previsible, puede imponer unas acotaciones a este tipo de obras que las imposibiliten. Sí. Por lo tanto, ya eran nuestros ayuntamientos los que una vez más llevaban una alternativa elaborada que le dieron al secretario general, que desconocía el tema completamente, ¿verdad?, para decir, oiga, ¿y por qué no lo planteamos así? Todavía estamos a tiempo, no sea que por el trazado previsto no podamos hacerla. Por lo tanto, eso está bien enfocado y en principio la noticia es positiva. La segunda noticia positiva es el corredor del Atlántico, el corredor ferroviario. En principio, Adif está elaborando una especie de plan general sobre el corredor y esto está ya muy avanzado y se prevé que en el mes de enero ya lo presente el ministro, dependiendo un poco de su agenda,
Y a partir de ese momento, bueno, pues entra en discusión las alegaciones, pues claro, la ruta no es fácil, es una obra larga que está en muy malas condiciones, Sí. hay que pedir el dinero, que es lo que nos preocupaba. Bueno, si el ministro presenta esta estrategia, ¿verdad?, esta especie de plan, si lo presenta en enero, sí vamos a poder llegar a tiempo para que en 2021, que se liberan los fondos del siguiente periodo de programación, se puedan pedir, porque aquí al final lo que importa es llegar a tiempo cuando se reparte el dinero. Si no llegas a tiempo, Se pierdes cierra una casi ventana y se pierde 7 más de un años. lustro, claro. 7 años, 7 fíjate. años, ¿no? Esa es la parte positiva. La parte negativa, no tienen previsión del estudio informativo para la salida sur de Vigo, ni nos pareció que tuvieran ningún interés prioritario en ello, y tampoco lo tienen para el Lugorense. El Lugorense había una fecha comprometida de la Serna y Feijóo, que era que el estudio informativo, como sabes, el estudio informativo es la parte previa, para que, Sí. en fin, tanto los oyentes como los espectadores lo entiendan, es la parte previa, corresponde a la Secretaría General de Infraestructuras. Ese estudio informativo es algo que se hace con una razonable rapidez y con un coste bajo, y se somete a exposición pública. Ahí es donde están las alegaciones medioambientales, alegaciones de los ayuntamientos en función del trazado, tipo de obra, etcétera. Y a partir de resolver las alegaciones es cuando ya se puede conocer el valor de la obra y se puede licitar. A partir de la licitación ya se adjudica y comienza la obra, ¿verdad? Por lo tanto, la fase previa es esta, que depende del Ministerio, porque una vez aprobado el informe previo, es cuando ya entra DIF y ya es otro carácter más ejecutivo. Bueno, nos dijeron que las fechas que le había dado de la Serna Feijóo eran irreales, lo cual tampoco dejó en muy buen lugar ni al presidente de la Xunta, ni a la Xunta, ni al peso político de la Xunta. No sé si ellos tendrán algo que decir en su momento. De momento tampoco les he escuchado decir nada. Y ahora nos dijimos, bueno, pero era un compromiso de Estado, era un compromiso de un ministro. De un ministro y de un Claro, gobierno. de un gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que un gobierno decide, cambia el gobierno y ya no vale nada, porque no estamos hablando de una estrategia política que puede cambiar según el gobierno, no, era un compromiso en firme. Con esa regla de tres se tendría que parar el soterramiento de Murcia, el AVE de Granada, se tendría que parar el puerto de Barcelona, la conexión, etcétera, etcétera. Exactamente. Dijeron, bueno, no nos dieron fecha, dijeron, bueno, que nos darían una fecha en breve, que nos darían una fecha antes de Navidad, pero que nos darían una fecha de cuándo nos sometían a estudio informativo. Igual nos dice, bueno, estudio informativo en el 2020. Digo, bueno, pues cuando sepamos la fecha ya nos posicionaremos. Eso por lo que respecta a la Lugo-Ourense, con un compromiso oficial de un ministro. Pues claro, el problema del Lugo-Ourense es que la electrificación, que posibilita que la gente venga en AVE de Madrid y una unidad del AVE ya se separe y llegue hasta Lugo sin que la gente tenga que bajar, esa sí se está haciendo, la está haciendo Adif. Pero si no se hacen las dos variantes previstas, Peares-Canaval y Monforte-Rubián, no se gana tiempo, con lo cual no es competitivo, ¿verdad? Y claro, de la salida sur de Vigo, bueno, desde allá, ¿qué te voy a contar? Ahí ya ni previsión ni nada. Les llevamos la aprobación unánime del Parlamento gallego. Mire usted, si tenemos un Parlamento, si tiene las competencias reconocidas, si cuesta un buen dinero, si hay unos diputados que son los representantes de la voluntad popular, si por unanimidad hacen una propuesta y en Madrid el ministerio, que no es electo, es designado, aunque sea consecuencia de una elección, ¿verdad?, no le hacen ni caso, ¿qué papel tenemos en los parlamentos autonómicos? ¿Son de cartón piedra o de qué son? Porque entonces para eso nos ahorramos el dinero, ¿verdad? Les llevamos una carta que tenemos, y que tú también conoces, de la Comisión Europea, donde a petición nuestra nos contestan personalizadamente diciendo que el tramo Porto Vigo puede ser objeto del 50% de financiación por ser transfronterizo. Les hicimos las cuentas, dijimos, mire usted, 400 millones de coste, acabar el túnel y el Estado Nuevo. Se ahorran el problema de Porriño de deprimir el paso a nivel. Les va a costar 200 millones, porque financian el otro 50%. Estamos hablando de una obra con un plazo de ejecución entre 4 y 5 años. Estamos hablando de 50 millones de euros al año. Esto ya no es ni el chocolate del loro, es Para que se haga una idea la gente, ayer aprobó una pequeña ronda que van a hacer en Valladolid para seguir con esa macrocircunvalación, la gente que conozca Valladolid, 58 millones de euros. Solamente eso. Por cierto, el secretario general de Infraestructuras viene del Ayuntamiento de Valladolid. Por eso lo digo que, pura casualidad. Para que la gente pura sepa casualidad. que esto se añade a una obra ya comprometida por el anterior gobierno de 150 millones de euros. 200 solo en esa ronda que conecta todas las circunvalaciones que sabemos que ya tiene Valladolid. Exacto. Bueno, dijeron que sí, que efectivamente el tema se había hablado de la cumbre ibérica, que Portugal tenía interés, pero que estaban esperando por Portugal. Y dije, bueno, ¿esperando el qué?
¿Esperando qué? Porque Portugal ya está cumpliendo sus compromisos, ya hay fecha. No, la alta velocidad. ¿Qué alta velocidad? Me está diciendo usted, le digo, que entre Coruña y Vigo hay un AVE. Me está diciendo usted que entre Coruña y Vigo va a haber un AVE. Me dice usted que va a haber una vía de alta velocidad cuando Portugal acaba de electrificar toda la línea que da servicio a más de 2 millones de personas. Y cuando hay un consenso de todos en que sea la línea del Miño la que se modernice por el servicio que da, eso es una excusa para no hacer nada. Bueno, en fin, hubo unos desencuentros y yo le trasladé mi opinión. Le dije, mire, yo sinceramente creo que, en fin, que las obras gallegas no son prioritarias para ustedes. Y lo que es peor, cuando hablamos de Galicia, ustedes no dan fechas, pero luego su ministro sí que da fechas públicamente cuando era el Mediterráneo. Entonces, claro, díganoslo ustedes, porque bueno, si hay 2 Españas, pues a lo mejor el problema es que a quienes tratan bien es a los que no quieren ser españoles. Entonces, bueno, pues a lo mejor tenemos que plantearnos, o sea, los que no planteamos problemas, los que somos leales, los que hemos levantado otras regiones con el sacrificio de nuestros padres y nuestros abuelos, los que pedimos solamente instrumentos para el desarrollo, para que nuestros hijos y nuestras hijas no tengan que seguir la ruta de sus abuelos, no nos hacen ni caso. Luego me dijo, no, claro, hombre, el compromiso con Galicia se muestra en el AVE. Vamos a ver, ya está bien, ¿eh? 25 años contándonos eso, todos. Sí, los suyos, exacto, los otros, sí, los gobiernos socialistas, los populares. Hombre, ya está bien del caramelito, estamos hablando de otras cosas. Y nosotros lo que estamos viendo es que ustedes, la cohesión... A Sevilla llegó en el 91. Exactamente. Y nosotros en el 2021, con un poco de suerte, tendremos el AVE. Sí, sí. Como apuntas por unos y por otros. Y si quieres hablamos también de León, tierra natal del que fue presidente de gobierno, Zapatero, donde construyeron un aeropuerto nuevo, con un AVE nuevo, que aquello, en fin, con todos los respetos, está un poco fuera de lugar, porque no van a dar, no tienen población ni masa crítica para un aeropuerto, cuando además tienen el AVE, que por cierto se hizo más rápido que el gallego, ¿no? Pero no se trata de crear agravios tiene aeropuerto Burgos, que tiene aeropuerto Valladolid, tiene aeropuerto León, tiene aeropuerto Salamanca. Sí, sí. No está mal. Por eso digo muchas veces aquí, hablamos de los gallegos, pero Castilla y León también está servida, ¿eh? Exactamente. Sí, sí. Entonces, al final, el problema es que no creen en la cohesión de España, pero yo creo que por desconocimiento o por oportunidad política, pero no creen estos, no creen los otros, no creen los que se postulan para venir. Yo creo que esa es un poco la gran desgracia, ¿no? Yo no he escuchado... Sí, porque ayer vivimos, o antes de ayer en el Parlamento, cómo Ciudadanos iba a votar que no a la transferencia del AP9 y después lo anunciaron en su exposición de motivos y después reculan y votan absteniéndose cuando todo el arco parlamentario votó. Mira, Jacobo, Ciudadanos en su día también con el AVE lo dejó claro. Solo somos un país cohesionado para cobrar los impuestos. Porque después, a partir de ahí, ya la cosa cambia completamente. Yo estoy esperando que el actual gobierno presente un proyecto político de país con unas inversiones que consoliden un modelo de relación territorial, que consoliden un modelo de inversión, porque para eso no hace falta tener mayoría parlamentaria para presentarlo, luego se aprobará o no. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la falta de política energética, caso de Alcoa, lo estamos viendo en las infraestructuras, lo estamos viendo en muchos ámbitos. Es verdad que tampoco lo había del anterior. Exacto. Porque no es que hayan tirado otro. La Serna, la salida sur, yo creo que no sabe ni por ahí. Claro. Por lo tanto, el gobierno de Rajoy no tenía un proyecto de país en clave de ordenación del territorio, en clave de modelo de gestión ibérica, en clave de promoción de los puertos de la fachada atlántica y aprovechar nuestra posición estratégica con Mercosur. El gobierno de Pedro Sánchez, yo sinceramente no veo rasgos de que lo tenga. A Casado jamás le he oído hablar de un modelo de país. A Pablo Iglesias jamás le he escuchado hablar de un modelo de país y a Rivera jamás le he escuchado hablar de un modelo de país. Y esa es la gran desgracia que tenemos. Es decir, aquí el debate político es Cataluña, los restos de Franco y usted más y que sí. Pero mire, al final hay mucha gente que pagamos nuestros impuestos que queremos hablar de cosas serias. Y en este contexto, ¿la salida sur tiene remedio o no tiene remedio? Porque incluso se consiguió en su día lo más difícil que lo consiguió el eixo atlántico, que es en aquel momento en el que el gobierno de España anterior dice, si Portugal se compromete, nosotros nos comprometemos. Y Portugal se compromete con el eixo atlántico a decir sí a la salida sur de Vigo. Reitera ese compromiso incluso en la Comisión Interparlamentaria de la Asamblea de la República y del Congreso de los Diputados en Madrid, antes de la Cimeira Hispano-Lusa. O sea, Portugal sí está haciendo los deberes una vez más y nosotros no estamos teniendo esa visión de
eurorregión o transfronteriza. Claro. A ver, la salida sur de Vigo yo no tengo ninguna duda de que se va a hacer. No tengo ninguna duda porque es necesaria, porque es viable, porque mayoritariamente la sociedad la ve en sus ámbitos sociales, económicos, sindicales, por lo que habla con, en fin, con muchos responsables. Es un momento de tiempo y de oportunidad. Y aquí en Galicia ya sabemos que si una infraestructura a nivel de Estado lleva 10 años, en Galicia lleva 20. Tenemos esa desgraciada experiencia. Pero bueno, hay que seguir peleando, hay que creer en ello, lo vamos a conseguir, tardaremos un poco más, un poco menos, pero lo vamos a conseguir. El año que viene, previsiblemente, hay elecciones generales, todo, en fin, parece que apunta hacia ahí, no sé en qué momento del año. Y bueno, este es un momento en el que los diputados tendrán que posicionarse. Y yo creo que estas cosas tienen algo bueno, y es que obligan a los diputados a retratarse. Y a decirle, mire, usted es diputado porque viene pidiendo el voto y luego defiende los intereses de su demarcación territorial, o usted es diputado sumiso a su partido que dice, si buena, vota lo que le digan para seguir cobrando, pues no sé cuántos son, 6, 7.000 euros al mes, ¿verdad? Y lo único que le importa es que no le quiten eso. Bueno, pues yo creo que es bueno que empecemos a adquirir una cultura de diputados como hay en otros países, como hay en Inglaterra, donde el diputado que está, sí, es verdad, porque el partido lo pone, pero sobre todo porque el ciudadano lo vota, Sí. rinda gestión. Y diga, no, mire usted, yo voy a defender este Madrid. Claro, aquí hay precedentes muy curiosos. El precedente de los canarios es demoledor. Si un diputado canario vale 10.000 millones, 14 diputados gallegos no valen 20 euros, en términos de presupuestos generales Sí. del Estado. Porque resulta que si a un señor hay que comprarle su voto para aprobar los presupuestos generales, puede negociarlo. En cambio, si los diputados que votamos son diputados sumisos y no dicen nada, ya sabemos que ese voto es tirarlo a la basura. Por lo tanto, yo creo que es importante que todas las fuerzas políticas que se van a presentar, por lo menos las que tienen diputados y las que tienen posibilidad de tenerlos, también en esto se retraten. Con la diferencia de que el aspirante puede prometer. El que ya está no puede prometer. Tiene que llegar a las elecciones con algo. Y ese algo es la presentación del estudio informativo previo, que se puede hacer, que ya empezó a hacerse, está paralizado, pero empezó a hacerse, que cuesta muy poco dinero, que no compromete presupuestos del Estado y que depende exclusivamente de una decisión política, de que un ministro diga, hágase. Bueno, pues los diputados gallegos y las diputadas gallegas tendrán que hablar, tanto los que están en el gobierno, los que apoyan el gobierno que está, como los que aspiran a estar, tendrá que hablar y decir, oiga, deme algo para llegar a las elecciones y poder decir, hemos hecho esto, apóyennos. Y nosotros nos encargaremos, o yo por lo menos personalmente me encargaré cuando lleguen las elecciones, de recordar este tema para que la gente cuando vaya a comprar un producto electoral lo compre fresco y no caducado. Aspectos importantes como que ya Europa, y eso nos lo había comentado uno de los portavoces aquí en España, ya está haciéndose más visible en las infraestructuras, en las obras. Por ejemplo, cualquier persona que vaya a la estación de Santiago verá 2 carteles en la fachada y uno dentro con la bandera de la Unión Europea para dejar claro que esos son fondos europeos. Lo acabas de comentar, Joan, el 50% serían fondos europeos, con lo que ese gasto que tendría que hacer el Gobierno de España estaría muy reducido, muy limitado con respecto, pues lo mismo sucede en otras infraestructuras. Pero si me permites que te matice, hay uno que es un elemento muy importante, lo acabas de decir. Agustín Hernández, que fue consellero de Obras Públicas en el primer gobierno de Feijóo y, por cierto, un consellero extraordinario, ¿verdad? Un día en una conferencia, él es ingeniero de caminos, expuso algo muy interesante, además lo argumentó y lo demostró. Toda obra pública recupera alrededor del 51, entre el 51 y el 55% durante la fase constructiva, a través de los impuestos y a través del impacto económico que genera la propia construcción, es decir, el IVA, el IRPF de los trabajadores, todo eso está demostrado, y esto cualquier ingeniero de caminos lo sabe, que el 51% de la obra repercute. 400 millones de euros. 200 millones te van a volver a las arcas del Estado. Y los otros 200 millones te los va a dar la Comisión Europea. Hombre, yo no sé si he hecho bien las cuentas. Pero claro, lo que estamos hablando es de que es una obra que al Estado le puede salir prácticamente gratis con un impacto económico extraordinario. Luego, el no hacerla, salvo que argumenten lo contrario, solo depende de 2 elementos. O una profunda incompetencia o una profunda mala voluntad. Bueno, ellos sabrán cuál es.
pero ellos y los que estuvieron, que ya han dejado de estar. Es un problema continuo. Por lo tanto, es decir, argumentado desde cualquier punto, y tú lo decías bien, en Europa hay un consenso generalizado en las infraestructuras, lo sabe muy bien, por eso les va tan bien, y a la hora de pedir el dinero. Sí. España es el único país donde pedir una infraestructura es casi pedir un premio y se juega con ella como castigo. Bueno, pues no me votas, bueno, pues ahora no te la doy. ¿Estás en el sector de mi partido enfrentado conmigo? Pues ahora no te la doy. ¿Tienes expectativas de sucederme? Pues ahora no te la doy. Es completamente surrealista. Yo en Bruselas, esto cuando lo comento con gente de la comisión en privado, bueno, te dicen aquello, no, es que España es diferente. O sea, aquí todo el mundo quiere infraestructuras y España es de los pocos que teniendo posibilidades no las termina de aprovechar, porque las infraestructuras se siguen viendo pues como un arma arrojadiza y como un arma de presión y de castigo. Salida Sur, que es importante, entre otras cosas, para que ese eje a Coruña a Lisboa se pueda fraguar sin tener que bajarse en una estación de Urzaiz e ir a la estación de Guixar, o al revés, dependiendo de si uno hace el viaje hacia arriba o hacia abajo. El tren Celta, que afortunadamente lo tenemos, porque estuvo a punto de morir, no de éxito, sino de abandono y de olvido, desgraciadamente, Joan. Ahora que lo tenemos funcionando, pero con esos trenes todavía un poco antiguos, arcaicos, decimonónicos, está el planteamiento que se lo presentaba también al Eixo Atlántico este mismo año, ya que estamos haciendo balance, Arriba, la empresa alemana que plantea entrar, como ya pasa en toda Europa, el poder operar diferentes compañías, los servicios ferroviarios, y entra con fuerza queriendo operar esta línea y esa conexión entre Galicia y Portugal. Seguimos esperando noticias de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. El otro día hablábamos con ellos, nos hablaban de esas 6 semanas desde el 28 de noviembre para revisar, caso de que hubiese alegaciones, revisarlas y plantear la postura, el final, la resolución de ese expediente, que sí nos han confirmado que se está tramitando en competencia en estos momentos. A ver, aquí tenemos que tener en cuenta dos consideraciones previas, porque claro, estas cuestiones no es la anécdota, sino que responden a unos procesos anteriores. Una de las consecuencias de lo que está pasando, y no solamente en el conjunto de la línea, sino también en la conexión con Portugal, es el hecho de que cuando llega Feijóo por primera vez a la Xunta, en su programa electoral trae una idea muy buena, que además, en fin, todos le apoyamos, que le apoyamos, me refiero a la idea, Sí. Y que además llama a Miguel Rodríguez Bugarín, que es la persona probablemente que más sabe de ferrocarriles en Galicia, lo llama a la Xunta como director xeral, él que no es ni del PP ni de ningún partido, para desarrollar esta idea que es la creación de los ferrocarriles de Galicia, el equivalente de los ferrocarriles de la Generalitat o del Euskotren. El Rodalías, el Euskotren... Exacto, es decir, partiendo de la base de la ciudad atlántica, donde nuestras ciudades están a distancias promedio inferiores a media hora, un sistema totalmente endógeno y gallego de comunicación, lo que nosotros llamamos lo que sería el metro o el tranvía de la ciudad atlántica, ¿verdad? Y que después nos permitiría desde Galicia, por lo tanto, conectarlo con Portugal a través de acuerdos que en muchos casos ni siquiera tienen que ser a nivel nacional. Bueno, aquella idea la Xunta la abandona, igual que abandona la otra idea de 3 terminales, un aeropuerto, que nos hubiera evitado muchísimos problemas, sobre todo a la hora de planificar las rutas, porque, claro, 3 terminales de un mismo aeropuerto con una dirección única tendrían que responder de los resultados conjuntos y entonces no sería intentar llevar vuelos aquí, allí o acolá, ¿no? Eso fueron los primeros vientos de los que luego vinieron estas tempestades. ¿Qué está ocurriendo? Es una cosa muy curiosa. Hasta donde yo sé, tampoco puedo demostrarlo fehacientemente, pero me consta que es así, hay alegaciones. Y hasta donde yo intuyo, vamos a decirlo de una forma elegante, esas alegaciones pudieran ser de Renfe. De Renfe, claro. No tengo noticia de alegaciones de Adif, que es la otra que podría alegar. Y claro, la primera pregunta que me hago es, ¿por qué Renfe alega más, si es cierta la información que yo manejo, por qué Renfe alega más en la línea Coruña-Lisboa, tramo Coruña-Vigo, que es el de Renfe, que en la línea Madrid-Montpellier, tramo Madrid-Barcelona? Con Air Nostrum. Con Air Nostrum. Se supone que el AVE del Mediterráneo es más competitivo. ¿O no hay cosas aquí que no nos están contando la verdad? ¿Por qué se resisten con uñas y dientes a esto? Porque ponen unas condiciones que son totalmente, en fin, como dicen en Portugal, caricatas, ¿verdad? No puede sobrepasar el 2%. Oiga, pero es que claro, con 2 frecuencias diarias, por mucho que suba el 2% no es nada.
Y aquí lo que se está cuestionando es una empresa que plantea 6 frecuencias diarias frente a otra que solo da 2. Sí. Entonces, lo que no pueden es... 2 y con unos horarios antediluvianos. Exacto. Lo que no pueden es condenarnos al atraso por los intereses de una empresa que no está atendiendo suficientemente desde Galicia. Lo estamos viendo incluso en el tren Vigo-Coruña, el tren rápido, que es una maravilla, y que hay momentos en que es complicado cogerlo porque a la hora que tienes que regresar te toca el Shanghái, ¿verdad? Sí. Por lo tanto... Pero incluso, Joan, que lo hablábamos el otro día, la propia CGT, por ejemplo, el sector ferroviario, le escribieron a Renfe diciendo, por favor, modernicen el tren Celta, que es un servicio, un destino internacional, porque no están ni insonorizados, ni climatizados, ni siquiera tienen una mesa para poner ahí la bebida o el libro electrónico, ni enchufes, ni wifi, que eso ya es ciencia ficción, ni televisión, por supuesto, y tal, con una maquinaria de los años 80 que le hicieron un apaño a finales de los 90. Claro, pero fíjate, volvemos al problema inicial que yo decía. Renfe, ¿dónde tiene su central? En Madrid. Y aquí en Galicia, Renfe tiene un delegado de zona, que es, en fin, una persona extraordinaria, a la que yo además le tengo mucho cariño y que siempre se ha volcado con los temas nuestros, Enrique Fontes, ¿verdad? Pero que en el fondo no deja de ser un director comercial, un delegado comercial. Por lo tanto, con una serie de limitaciones a la hora de tomar decisiones que competen a Madrid. Claro, mientras las decisiones de lo que nos afecte se sigan tomando a 600 kilómetros, mal vamos. Por eso digo que si se hubieran creado los ferrocarriles de Galicia, otro gallo nos cantaría. En todo caso, la buena noticia es que esto no deja de ser unas maniobras orquestales que pueden evitar a una empresa posicionarse exclusivamente, pero en el 2020 la liberalización es obligatoria, por lo tanto. Y también es verdad que las condiciones antes de 2020 no van a ser las idóneas porque la electrificación en Portugal estará terminada en el primer trimestre de 2020, por lo tanto será operativa después de los periodos de pruebas y seguridad hacia alrededor del verano. Los plazos de licitación de los puñeteros 8 kilómetros, si permíteme la expresión, entre tú y Guiarey, que nos prometió Ana Pastor siendo ministra, 6 años después los acaban de licitar. Y con un plazo de ejecución de 19 meses. Electrificación de 8 kilómetros y la subestación. Lo que quiere decir que tampoco va a poder circular ningún tren eléctrico por esa vía hasta avanzado el 2020. Por lo tanto, el 2020 va a ser el año mágico del ferrocarril en Galicia. Vamos a tener de todo, vamos a tener AVE, vamos a tener de todo, ¿verdad? Y ya firmo el 21. No, yo el 20 sí creo que va a ser real, por lo menos en lo que tiene que ver con la llegada del AVE. En principio, las previsiones es que dependerá, como tú sabes, dependerá de los informes de la Agencia de Seguridad Europea, que con el tema de Angrois, evidentemente, están mucho más minuciosos. Es verdad que son procesos un poco largos, pero dado el perfil político de esta obra y el interés que hay en ella y la presión que hay, yo sitúo alrededor del verano que puedan empezar a operar. Hombre, salvo que hubiera un problema muy grave, una huelga generalizada en las obras, que se cayera una montaña, cosas de estas, todo está previsto para el 19 terminarlo todo, excepto la entrada en Ourense, pero no va a suponer una gran dificultad en términos de tiempo. Sí que va a estar el alfa pendular, va a llegar hasta Valencia. En el peor de los casos nos iremos a Valencia para coger el tren hasta Lisboa o hasta Faro. Es que eso es surrealista. Es totalmente surrealista. Es decir, al final, las grandes líneas internacionales ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Estambul-París, Londres-Berlín y Tui-Lisboa. Sí. Tendremos que ir a Tui, a Valencia, en este caso, para coger el tren a Lisboa. Sí. Por el problema de la salida sur de Vigo y por la falta de proyecto y de voluntad política de unos, de otros, de los que estuvieron, de los que están y de los que aspiran a estar, porque estoy esperando a Ciudadanos manifestarse al respecto. Estoy esperando a... Bueno, claro, yo cuando hablo del sector Podemos Mareas no sé muy bien a quién referirme. Bueno, el otro día, o esta semana ya, hablábamos el otro día con Alexandra Fernández, sí, que supeditó el voto, al margen de la decisión que tomase Podemos, los diputados de En Marea no iban a apoyar los presupuestos generales del Estado si no hubiese votado sí el Partido Socialista la transferencia. Es decir, que por lo menos hemos visto la primera presión que a mí me recordó aquella Olaya Fernández Dávila del Bloque Nacionalista Galego que hacía ese trabajo en Madrid con el Bloque Nacionalista Galego. Pues me recordó, me evocó un poco a eso de decir, bueno, por lo menos tengo que decir que tanto Partido Popular en el gobierno como el PSOE en el gobierno
tengan algo enfrente, ¿no? Exacto. Decir, bueno, Tengo pues, que decir, en honor a la verdad, que tanto en el tema del corredor atlántico, en el tema del Orense-Lugo, como en la salida sur de Vigo, tengo que decir que tanto Luis Villares se ha volcado siempre, ha estado siempre en primera línea cada vez que le hemos llamado, y Alessandra siempre lo mismo, nos ha llamado, se ha reunido con nosotros cuando era la discusión de presupuestos, ha defendido propuestas en Madrid, por lo tanto, no es que hable bien, es que solo puedo hablar extraordinariamente bien. Claro, el problema de Mareas es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? La situación interna que tienen. En fin, el otro día pues veíamos como en el propio Parlamento intervenía una persona que no era la que interviene habitualmente, como de alguna forma entre ellos tienen su guerra y se marginan. Bueno, en fin, yo espero que lo arreglen pronto porque, bueno, la fuerza que lidera la oposición en Galicia, claro, debería tener como mínimo una seriedad y un rigor para poder defender las propuestas de sus electores, ¿no? Porque claro, si eres la fuerza que lidera la oposición, no te han votado 4 radicales, te ha votado mucha más gente, ¿no? Y claro, yo el otro día comentaba, en fin, en un medio de comunicación escrito, ¿no? O sea, a ver, personalmente soy muy respetuoso con la posición del señor Oriol Junqueras, que no me cae especialmente mal, me parece más coherente que otros, sí. Y soy muy respetuoso con que diputados de Mareas o el señor Beiras se vayan a verle y a preocuparse por su futuro, y me parece objeto de todo respeto. Pero bueno, tenemos que entender que a mí lo que me preocupa es el futuro de la salida sur de Vigo. A mí lo que me preocupa es el futuro de Orense-Lugo, no del señor Junqueras, dicho sea con todos los respetos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que es importante también que situemos que cuando uno es diputado, con respeto a todas las ideologías, mientras sean democráticas, en fin, con respeto a las opiniones, uno tiene que defender los intereses del territorio que le ha votado. Está representando a esos electores, no es algo que le haya caído por lotería. Y por lo tanto yo creo que es muy importante. En este sentido, pues la verdad es que tanto Alessandra como Luis Villares, desde mi punto de vista, están cumpliendo bien. Otra cosa es que, bueno, me gustaría también a nivel colectivo ver proyectos que en estos momentos, pues por ejemplo, el único que lo está defendiendo es el alcalde de Coruña, Xulio Ferreira. Y el Partido Popular, bueno, pues buenos amigos, con gente como Martín Prado, que tiene un proyecto, pero bueno, me gustaría también escucharle a la Asunta más allá de tiene mucho que decir, hombre, y ya desde el punto de vista de la previa de la Cimeira Hispano-Lusa o de lo que pueda ser debates parlamentarios, tendría mucho que decir la Xunta en este asunto. Claro, a mí me gustaría... Con estos asuntos de infraestructuras vitales, claro, porque nosotros vamos más veces a Portugal que a Madrid, claro, por ejemplo. No hay más que ver... Cualquier persona que nos esté oyendo y viendo en Vigo, en Lugo, en Vigo, en todo el área metropolitana, en tal... pues va más veces a Portugal. Jacobo, solo basta, tienes tanta razón como que solo basta coger los datos estadísticos, ver cuántos vehículos soporta las Rías Baixas de Vigo hacia Madrid, que no sean hasta Orense, claro, cuántos pasajeros soporta el avión, cuántos el tren y cuántos vehículos cruzan diariamente el puente de Tui, que es una cifra demoledora. Pero claro, a mí me gustaría también que el señor presidente de la Xunta hablara menos de críticas generales y políticas al gobierno y de la situación de Cataluña y de la unidad de España, que está muy bien, y que hablara más de la salida sur de Vigo, que hablara más de la Orense-Lugo, que es un poco lo que tú le pides a un presidente autonómico. Luego, oiga usted, pues si quiere hacer política nacional, pues pegue el salto y haga política nacional. Pero usted, como presidente del gobierno gallego, haga política gallega. Lo que no le quita de sus opiniones. Pero oiga, es que de la salida sur de Vigo yo no he escuchado hablar nada. Cuando dicen, no, es que las fechas... Ni siquiera en la reunión con el ministro Ábalos que tuvieron aquí en Santiago. Exacto. Entonces dice, bueno, pues mire usted, a mí, oiga, llegará un momento en que dirás, oiga, yo hago abstención política en las elecciones y a ver si me dejan hacer abstención fiscal también. Que a lo mejor tenemos que cambiarle el nombre, Joan, porque salida sur de Vigo, a lo mejor la gente cree que eso beneficia a Vigo, y es la salida sur de Galicia. Es de Galicia, ¿no? claro. Porque Vigo ya tiene asegurado cuando esté electrificada esa zona del sur del área metropolitana, tendrá su tren desde Vigo-Guixar hasta Lisboa. Pero el de A Coruña o el de Santiago o el de Vilagarcía o el de Pontevedra tendrá que bajarse en Urzaiz y subirse en Guixar. Mira, Vigo, en lo que sí que ya somos top planetario, es en obras non natas. También. Si analizamos durante la última década todas las obras, mira, el famoso túnel de Sárdoma, que lo prometió Ana Pastor. Ana Pastor, sí. Bien. Si hablamos de la alternativa a la autovía de Porreño. La autovía Pontevedra. La autovía Pontevedra. La salida sur de Vigo. El arreglo de la entrada de la Avenida de Madrid. Yo ya he perdido la cuenta
Yo he perdido la cuenta, es decir, ya me voy a dedicar un poco a ir a las hemerotecas y a digitalizar todas las obras no natas de Vigo, porque ahí sí que somos unos auténticos, top planetarios. Nos queda poco tiempo. Lo que sí ha salido adelante, que era otra insistencia del eixo atlántico porque afecta a una parte importante de la eurorregión, la Braganza-Sanabria. En la cimeira, por lo menos el lado del espaldarazo. A ver, vamos a ver. La cimeira, el problema es que una cimeira de 2 horas que tarda más tiempo en comer que en discutir. Vamos a ver, claro, la cimeira fue un fiasco. Sí es verdad que hace unas declaraciones que luego intentamos aprovechar, que es lo que estamos haciendo. Entonces, para ser totalmente honestos, no se ha movido un papel, pero gracias a que, bueno, lo han puesto en un documento de 25 páginas donde dicen, en fin, muchas, vamos a decirle, imprecisiones. Sí es verdad que yo acabo de enviarle hace 2 días al presidente de Infraestructuras de Portugal una carta. Él ya acudió a una reunión en Braganza, a la que no vino nadie del lado español, que en este caso compete a la Junta de Castilla y León, es competencia regional esa carretera. El tramo entre Sanabria y Río de Honor es competencia exclusiva de la Junta de Castilla. El puente para salvar el río es competencia de los 2 países a nivel nacional y el tramo Río de Honor-Braganza es competencia del gobierno portugués, ¿verdad? Y parece ser que ahora el consejero de Castilla sí está dispuesto a una reunión. No sé si tiene algo que ver con que haya elecciones en mayo, también regionales en Castilla, y en que gane quien gane, el actual presidente no se vuelve a candidatar, con lo cual no sé, en fin, quiénes seguirán y quiénes no. Puede quedar con eso, pero en todo caso ya ha dicho que está dispuesto a acudir y le acabo de enviar una carta al presidente de Infraestructuras de Portugal para ver si acepta venir a Río de Honor a reunirse con el consejero castellano, a ver si conseguimos algo más que una declaración preelectoral. Pues sería importante que se den esos pasos como otros, que repito, la salida sur de Galicia, que podemos catalogarla así porque a lo mejor uno de Vigo y hacen como el inspector Clouseau cuando se le ponía cada vez que citaban a su jefe y tal. No, es la salida sur para que todos los gallegos, y ojo, el de Lisboa, el de Oporto, ahora que estamos hablando, el que entra por Lisboa y por Oporto, por los aeropuertos, ahora que estamos hablando del Xacobeo 2021, pues hombre, que no tengan que hacer el cambio de trenes y que se vayan. Pero si me permites muy rápidamente te diré, la propuesta que fue aprobada en la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo para incluir Porto Vigo en el corredor atlántico fue hecha por un eurodiputado portugués de Oporto, por Francisco de Asís, a petición de José María Costa. Los portugueses creen en esto. ¿Sabes cuáles son los 2 alcalde y alcaldable gallegos que más, por no decir casi los únicos, defienden públicamente la salida sur de Vigo? Alfredo. No, me refiero, perdón, me refiero de la costa, de la línea afectada. No, por supuesto, Alfredo, por supuestísimo, que va a ser una visión de país global, no localista. Xulio Ferreiro, alcalde de Coruña, y el ahora candidato nuevamente Pepe Bugallo, que fue alcalde de Santiago. Porque tienen una visión sistémica de país y se dan cuenta que la salida sur de Vigo es la que va a permitir a Coruña y a Compostela, a Santiago, conectarse hasta Lisboa, que es la visión que necesitamos, una visión sistémica, no una visión cativa y territorial, ¿verdad? Sean Vázquez Mao, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ver si se porta bien el año 2019. Bueno, a ver, yo lo único que espero es que Papá Noel venga en tren. También. Más que nada para que sepa lo que cuesta llegar. Bueno, si viene en el tren Celta, llegará para Reyes. Sí, llegará para Reyes. Muchísimas gracias, secretario. Muchas gracias, Jacobo, y felices fiestas a todos los espectadores, las espectadoras y oyentes. Y que el año que viene podamos encontrarnos aquí nuevamente, ojalá, pero ya con buenas noticias. Y que se siga trabajando como se trabaja desde el eixo atlántico para todas esas infraestructuras que después nosotros aprovechamos y todas esas necesidades con esa visión transfronteriza que tanto bien hace. Acordaos que hace unos meses estábamos celebrando que ya no nos cobran cuando uno va a Polonia o uno va a Bruselas y coge el teléfono y llama, ya no nos cobran como antes, que nos metía un rejón que nos dejaban tiesos. Vamos a despedir y subimos ahora a la radio, que tenemos que ir cerrando el programa. Hasta ahora.